¿no? Disculpame, ¿qué gobernaste vos? Yo, no, yo, a ver, yo no necesito haber gobernado nada para darme cuenta que, digamos, el kirchnerismo fue el peor gobierno de la historia. ¿Sabes lo que pasa? Que hablar es gratis. Digo, ¿sabes qué? Cada cual en la vida, ¿sabes qué? Cada cual tiene un rol. Haces el canchero. No, yo no soy canchero. No, yo te expongo a tu mentira. Es decir, te expongo a tu mentira. ¿Cuál es la mentira? Expongo a tu mentira. Digamos, Dios quiera que no te pase, pero si algún familiar tuyo si le pasa algo, sería interesante que vaya a un hospital y que no esté digitado, digamos, que no sepan. Se me murieron dos hace una semana por las prestaciones del PAMI. Mirá, a ver, digamos, yo te lo, de vuelta, porque vos... ¿Querés que te cuente cómo está el PAMI hoy? No, pero digamos, a ver. Digamos que yo no haya gobernado nada, eso no te hace a vos, no se sabe. A vos no te hace un buen gobernante. Es decir, eso es una falacia. Es decir, yo no goberné nada, sí, pero yo soy, digamos, yo me dedico a analizar la economía, cosa que ustedes hacen bastante mal y violan todas las restricciones del presupuesto y creen que la ley de gravedad no existe. ¿Ocupaste un cargo en economía? ¿Cómo? ¿Ocupaste un cargo en economía? No, pero digamos, o sea, a ver, digamos, discúlpame, o sea, igual, digamos, vamos a esto, que yo no haya ocupado ningún cargo, ¿sí? Debería ser más eso no quiere decir, y no habilita que ustedes hayan hecho las cosas bien. Ustedes las hicieron espantosamente mal. ¿Y sabés lo que te condena? Los datos, que vos, como todo peronista, no los podés soportar porque te juegan en contra. Ustedes viven de espalda a los datos. Claro, descalificame. Soy todos los gorilas que quieras. ¿Sabés qué? Me vivo alimentando a bananas. Pero ¿sabés cuál es el tema? Vos no podés bancarte los datos, porque ustedes son la decadencia argentina. Y la provincia de Buenos Aires es un caos. Los hospitales son una basura. Las rutas son inmundas. Digamos, si llegás a tener un auto, ¿sí?, de alta gama, claro, lo rompés todo, claro, pero esa es la redistribución del ingreso peronista. Reventar al que le va bien. Vamos la actividad económica está bárbara. Al tema de la inflación. Yo te lo, a ver. 40%. Cuando vos mirás, sí, hay una relación muy fuerte entre emisión monetaria e inflación. ¿Sí? Eso, durante los últimos 8 años del kirchnerismo, la tasa de emisión monetaria fue del 520% y la inflación fue del 530%. ¿Está claro que están mapeadas? Bueno, Banoli la dejó en el 47%. Con lo cual, esa era la inflación que ibas a arrastrar. La bomba de los futuros implicaba llevarla al 80%. Y además Argentina tenía un problema que se llama sobrante monetario. Eso pasó en el 59, pasó en el 75. Y en cada uno de esos casos la tasa de inflación se multiplicó por 6. Es decir, que si no fuera por la gestión que está haciendo el Banco Central, esas LEVAX que vos denostás, ¿sí? ¿Sabés cuánto sería la inflación? 500%. Ese tipo de personaje nos hubiera dejado en una hiper. Y en estos dos casos que yo te estoy mencionando, el PBI, ¿sabés cuánto cayó? Cayó 6%. ¿Sabés lo que pasa? Que a vos te faltan datos. Estás muy flojito de datos. Te faltan los papeles. Estás flojito como todo peroncho. Salí de tu auto. Sí, él le acusó de gorila. Él acusó de gorila. Entonces, ¿sabés lo que te pasa a vos? Salí de acá. Es cierto, el PBI está cayendo 1,5. Pero si hubiéramos quedado con el desastre que proponía la gente que él apoyaba, estaba cayendo 6 y con una hiper. Mirá qué lindo mundo nos dejaba el kirchnerismo. ¿Sabés cuál es tu problema? Vos de acá salís en un auto y no hablás con la gente. ¿Quién te dijo que no habló con la gente? Ajá, vos tenés el monopolio de hablar con la gente. Vos sos el campeón del buenismo. Ay, qué maravilloso. Ay, ¿sabés lo que pasa? Que eso es una payasada lo que estás diciendo. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Que vos desde la poltrona hablás y decís, nunca administraste. Hacer el payaso te queda mal. ¿O vos te crees que no existe la estadística, la econometría? ¿Sabés qué? Todas estas cosas los economistas vivimos midiéndolas. ¿Para qué? Para que algún conjunto de bestias se pongan de espalda para decir, no existe la ley de gravedad. A vos te dijeron que el payaso te queda bien y te queda mal. No, pero no. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés cuál es el problema? Que hablar de las cosas que dicen ustedes lleva al ridículo. Nadie puede creer en la palabra de juicio que alguien diga lo que decís vos. A San Nicolás, a Villa Constitución, a Campana, a Zárate. A ver cómo la están pasando. Andá vos y hacete atender en un hospital público. Hacé y usá los servicios públicos de tu provincia. A mí no me vengas a implementar los datos de Agustín, que son formidables. Son de Calvin Te paso dos elementos. ¿Sí? Argentina hoy tiene un PBI per cápita en dólares menor, 14% menor que el que tenía en el año 1998, ¿sí? Y todo el resto de América Latina
lo aumentó en 84%. ¿Sabes qué? Si no hubiera sido por las políticas populistas del kirchnerismo, por lo menos tendríamos el doble del PBI per cápita. Y si hubiéramos hecho las cosas bien, tendríamos el triple. No digo, voy a hacer una reflexión sobre alguien que es un simple observador. Digo, porque acá, digamos, no opino, no es de economista, es de observador. No, digamos, si a mí Di Facio hace un rato, dentro de los hermosos epítetos que me propinó, también me dijo, sí, que era un payaso. Entonces, es muy interesante porque cuando uno trata de describir las cosas que pasan en el peronismo, digo, es difícil no caer en esa categoría. Y la realidad es que cuando uno ve lo que es el peronismo y el daño que le ha causado al país, es verdaderamente una ópera tragicómica. Es decir, ni Puccini le hubiera puesto tanta daño se sangre lo hicieron los liberales como asociado vos, con la querido. decadencia. ¿Sabes qué? Los Gracias al liberales como proyecto vos de Alberti, destruyeron el que es país. el que yo defiendo, Los Argentina liberales fue como vos el quinto destruyeron país del la mundo. dictadura ¿Sabés hasta militar. cuándo? ¿Sabés hasta La cuándo? dictadura Hasta militar cuando llegó destruyó este país. el general Con golpe Perón, de Estado. entró con un golpe de Por Estado, favor. ¿sí? Sí. Que fue parte del Andá a leer gobierno el libro de militar, Iglesias. ¿sí? No, Y que de ser, por favor, no digas claro, nada. digo, o sea, Eso lo además dice Iglesias, torturaba. que ¿Querés que son gorila empecemos a como hablar? vos, ¿Querés que por empecemos favor. a hablar del prontuario de tu amado general? Te asustás porque no entendés muchas cosas. Ustedes rompen los papeles, ustedes rompen los diagnósticos. No, nosotros estamos rompen gobernando. el termómetro, rompen todo. Dale, Cambiemos dale. está gobernando hace 3 años el país, con mucho éxito en muchas cosas muy importantes y No en lo económico. sobre todo No en lo económico. profundamente comprometido con que la gente pase de la mejor manera posible este trance durísimo de cambiar el rumbo de un país que viene deteriorándose hace estrategia muchos equivocada años. que siempre Y fracasa. esa es la realidad. Con la- Y cuando la vos, estrategia- y cuando vos, no, porque eso es la política real. Lo que está diciendo digamos, usted, la estrategia pero que escúcheme, nos escúcheme, hace hundir en lo que pobreza, usted está o sea, diciendo, ignorando toda la señor, teoría económica por y la favor, evidencia empírica. respete, No. deje hablar. No, es que ustedes Deje le hablar. faltan el respeto No, a la gente. No, señor. Ustedes le faltan el Usted no respeto a la deja gente hablar. empobreciéndonos. Usted tiene que Sí. dejar hablar, porque si no, con toda la admiración que en lo personal le tengo. Gracias, digamos, no que me se hace la- falta. Digamos que, No, digamos, pero admiración. sos un maleducado. No me importa. Increíble. No, Si me me importa está diciendo de esa un rábano, forma, o sea, la pero, verdad, digamos, que este estoy gobierno es una sorprendido. máquina de generar Que semejante eso no es verdad, al contrario. ¿Cómo que no? Los Bueno, pobres- vas a ver ahora cuando midas con el tipo de cambio nuevo, a ver cuántos pobres hay. Digamos, porque tuviste una caída artificial de la Pero, pobreza, ¿sabe digamos, qué? porque en realidad, digamos, tuviste una recuperación ¿Sabe qué? cíclica. Vamos, ¿Sabe qué? digamos, Respeto. recuperación cíclica se Ya llama. vaya y gane las elecciones. Lo que le recomiendo es que vaya y gane las Sí, elecciones. claro, digo, vaya o sea, a los barrios, eso a la es- política. claro, y digamos, después, o sea, claro, porque las si no- elecciones determinan algo, dale. Por favor, Digo, claro, digamos, señores. o sea, la falacia de la, digamos, de No es la, ninguna de la falacia. cantidad que No es dice, ninguna esto falacia, dice es la esto. realidad. ¿Sabes a qué? No es A ninguna Hitler lo falacia, votó un es la montón de realidad. gente. Mirá el desastre que hizo, dale. Venime Sí. con el argumento de las A ver, de uno. elecciones. ¿Sabés lo que es el teorema de imposibilidad de Arrow? Milei. ¿Sabés lo que es el teorema de imposibilidad de Arrow? favor, Que me va a dale. venir a hablar de las elecciones, dale. Vos Dejá conocés de mentir. Lugano, conocés Sí, Solano. Sí, que conozco ¿Alguna vez terminaste por la feria de ¿Sabés qué, Solano? Salame? Entonces no ¿Sabés vengas a qué? hablar Jugué en de un club teoremas que se llamaba el rarísimos. Ideal. De- ¿Sabés no dónde vengas queda a hablar de Lugano? teoremas O sea que rarísimos. claramente Y no te conozco permito que me dónde- insultes. Y No habla claramente de- conozco de- dónde queda de- Lugano. sí, teoremas Jugué, raros. digamos, ¿sabés qué? También ahí está la Sí, cédula. vos Así que pensás yo que sí al lo Pata conozco lo Medina que es no es Lugano. responsable con la Dale, Argentina. mirá que Voy a justo tomar le un Campari y erraste. vuelvo Podrías después. haber elegido otro barrio Señores, y te equivocaste. señores, Hay un señores. club en Delmoro, Ideal, poné ahí yo orden. también jugaba. Y era en Villa Lugano. ¿Sabés Mirá, qué? Mi Lugano, papá vendía Lugano. querosén, Dale, así que no también lo sabés nada, conozco. ni siquiera sabés hacer una chicana. Dale. No te estoy haciendo ¿Estamos en el aire? No, por eso no sabés ni siquiera Estoy hacer una diciendo la chicana. realidad, le estoy No, diciendo ¿qué la realidad, digamos? O sea, la realidad, ¿sabes cuál es? Que el PBI que tenemos hoy es el mismo que teníamos en mayo del 2015. No se entiende que la nada, cantidad de ¿eh? empleos que Porque tenemos esto hoy es es la misma que África. teníamos en ¿Podemos seguir o no? diciembre. Son un desastre. Milei, se te paró la peluca, escucha. Por favor, necesitamos un psiquiatra, por favor. No, un hace minuto. falta una medicación No, por ahí. no. Porque Usted- si no, es Ay, qué imposible gracioso que conversar. sos. Tu argumento es decirme que estoy un loco cuando son un No, desastre por lo menos lo gobernando. pareces. Dale, campeón del gradualismo, dale. Opa, vení. Dale, el gradualismo. El señor se Digamos, ríe. terminamos ¿Cómo en le el va bien? fondo con el gradualismo. Lo único que está buscando Cambiemos en la Argentina es cambiar el rumbo que tantos años de decadencia llevó nuestro país, pero protegiendo de la mejor manera posible, dentro de las dificultades que todos entendemos y con la mayor sensibilidad posible,
al que menos tiene. ¿Puedo Y no comentar? como hizo el peronismo, ¿Puedo que lo que comentar? ponían eran punteros. ¿Me dejas Porque comentar? la magia que hicieron los gobiernos anteriores, No, porque la acaba de decir magia una que hicieron los barbaridad. gobiernos Acaba anteriores. de decir una no dije barbaridad que ninguna dice que la barbaridad. economía No dije se ninguna hace barbaridad. economía de espalda a la gente. No dije Acaba de decir ninguna un barbaridad. disparate. Tengo un Esa es la porque porquería tengo un de cosas doctorado que en dicen medicina, los que es el modelo políticos que matemático, nos se puede están hablar. hundiendo. O sea, políticos como él, que niegan la ley de la gravedad, te dicen que te tires de un piso 100 y cuando te estrellás contra el piso, la culpa es tuya. No, ¿sabes qué? Acaba de negar el valor de la economía, acaba de negar la evidencia empírica. Por este gobierno de incapaces. Acabo de negar ¿sí? que ¿Sabes el qué espíritu hizo? humano Fue se por el mueve por la ley de la gradualismo, gravedad, Milei. sin tener en cuenta que todos los programas gradualistas terminaron mal. Todos los programas de shock, sacándole el 59, todos fueron expansivos. Y te encontrás con estos inútiles que te dicen, no se puede hacer, falso dilema, no tienen de su lado la evidencia empírica, Nuevamente. no tienen Yo lo de que su lado creo- la teoría Santiago, económica. la evidencia Y lo que empírica. acaba de decir, Menos mal que sí, lo puse es así. un insulto. Santiago. Acaba de decir que la Tranquilo. economía no se mira a la gente. Tranquilo. Pero ¿qué sabés vos de economía? Acabas de demostrar que no sabés economía. nada. No quiero saber. No sabés nada. No quiero Les tengo saber. claro que no querés quiero saberlo. saber. Porque sos no una quiero bestia. saber, como vos no sabés de medicina. No, bueno, pero Lo que- digamos, o sea, yo me dedico a hacer economía. Yo lo que, no lo que medicina. me cuesta saber es si lo que vos estás haciendo es un personaje o No, es no real. es un personaje, Porque si no es irritante si es real, las yo cosas te voy a que decís. recomendar a alguien Son para que te irritantes vea. las cosas que decís. Es propia de un ignorante con gente como vos, por eso nos unimos. Basta. Las ideas de Alberdi. Porque vos, Ferminio Iglesias, la concha de tu madre, forro, te voy a explicar algo, ignorante, burro. Vos agarraste y en una nota lo mencionás a Alberdi, hijo de puta. Y te voy a decir algo. Hay un libro de Alberdi, porque vos justificás la mierda que sos como legislador, ¿sí? Porque que estuviste votando, por ejemplo, por que el salame sea no sé, el salame. De salame. Claro, ¿sí? Ahora vamos a ver, por ejemplo, algunos de los proyectos que votaron estas mierdas que están en la Cámara de Diputados. Digo, porque esto es lo que el señor Iglesias justifica. Vamos a ver, porque Yo tengo uno, A ver, pero hay varios. Hay uno que tenés 4 proyectos. Por ejemplo, la señora senadora Gladys González. Presenté un proyecto en la Cámara de Diputados y la de Senadores para declarar a Avellaneda capital nacional del fútbol. ¿Por qué no te vas a la concha tu madre? Para eso te pagamos. ¡Inútil! Señora Vanessa Siley, insistimos con el proyecto de ley HP Recalde para una ley de contrato de trabajo con lenguaje inclusivo y no sexista. Listo, inimputable. Por lo menos está en el lenguaje no sexista, inclusivo. Sí, inclusive debería ser, lenguaje inclusive. La señora Gabriela Esteves. La Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley de mi autoría que declara el 4 de junio como Día Nacional del Cuarteto y reconoce a ese género como parte del patrimonio cultural argentino. ¡Hija de puta, la concha de tu madre! ¡Para eso te pagamos, inútil! ¡Pedazo de mierda! ¡No servís para nada! ¡Para eso le pagamos, soretes! ¡La gente se está cagando de hambre, hijos de puta! Eso sí, para levantar la mano y levantar la dieta están todos de acuerdo. ¡Pedazos de mierda! Vamos con más. Guado de Pedro. Orgullo. En la Cámara de Diputados declaramos por unanimidad a Mercedes como capital nacional del Salame Quintero. ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? ¡Sorete! Es decir, la gente se está cagando de hambre por ustedes. Pagamos 101 impuestos. Tenemos 69.000 regulaciones. Nos cagamos de hambre porque para el que está en blanco la presión fiscal es 70%. Y ustedes hacen esto, hijos de puta. ¿Por qué no se van a la concha de su madre? ¿Entendés, Iglesias? ¿Vos creés que esto era lo que quería Alberdi? ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! ¡Parásito! O la mierda esa de Amadeo que tiene toda la familia en el Estado. Pero no me voy a quedar con esto. ¿Sabes qué? Hoy me mandaron un WhatsApp, ¿sí? De todos los familiares que tiene la mierda esa de Gerardo Morales. Que le pareció que las retenciones, ¿sí? Del 10% eran pocas, que había que llevarla al 20%. Vamos a contar que la cantidad de personas que trabaja,
Y ustedes con Gerardo Morales. Mientras lo buscas, te paso un proyecto más. Dale, me encanta. La ley 27461, ya es ley, así que es otra cosa. Instituyese al fútbol como deporte popular. 150 años después que se instauró en Argentina. Pero bueno. A ver. Ahí lo tenés. Te cuento de la familia del gobernador Morales, ese que pide más impuestos, parásito de mierda, que toda su vida laburó en el Estado. Claro, por eso le parece bien subir los impuestos, hijo de puta. Porque, claro, con el culo ajeno somos todos putos, la concha de tu madre. Mirá, vamos con los hijos de Gerardo Morales. Gerardo Morales, secretario legal y técnico de la Gobernación. Facundo Morales, coordinador general del Festival Cine de Alturas. Los hermanos Héctor Freddy Morales, secretario general de la Gobernación. Walter Rolando Morales, presidente del Instituto de Vivienda de Jujuy. María del Carmen Morales de Cuellar, designada en el Congreso de la Nación. Cuñadas. Osvaldo Cuellar, diputado provincial. Marcelo Cuellar, designado en tribunales en la provincia. Ex esposa. María Inés Fernández, con cargo en el Congreso de la Nación. Ex cuñado. Marcelo Fernández, presidente del Banco de Desarrollo de Jujuy. Primos y tíos. Patricia Morales, prima, coordinadora del programa de educación sexual integral del Ministerio de Educación. Néstor Navarro, primo, coordinador general del Ministerio de Seguridad. Armando Navarro, primo, contrato de la legislatura provincial. Luis Morales, planta permanente de la legislatura provincial. Jorge Sebastián Morales, primo, secretario de Freddy Morales, hermano, en la Secretaría General de la Gobernación. Nicolás Morales, primo, designado en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de Salvador de Jujuy. Ana Martinich, prima, designada en el ANSES Jujuy. Sobrino, vamos por los sobrinos. Lucía Fabiana Morales, hija de Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales, designada en tribunales. Ricardo Rubén Santoro, yerno de Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales, designado en agua potable de la provincia. Gonzalo Agustín Morales, hijo de Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales, designado en bloque de la UCR en diputados provinciales. Florencia Aguilar, nuera de Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales, designada en tribunales de la provincia. Ex esposa y ex cuñado de Freddy Morales, hermano de Gerardo Morales. Patricia Reina, designada en el Congreso de la Nación. Aldo Carlos Alejandro Reina, con contrato de locación de servicio en el Congreso de la Nación. Cuñado de Walter Morales, otro hermano de Gerardo Morales. Ernesto Nucci, designado en el Congreso de la Nación. ¿Por qué no te vas a la concha de tu madre? ¡Chorro, hijo de puta! ¡Para eso pagamos impuestos! Dos cosas. La primera le voy a contar a la diputada Donda que Suecia quebró a finales de los 80 con un 75% de presión fiscal, la bajaron a menos del 40%, hicieron reformas pro mercado y, digamos, lidera los índices de libertad económica, con lo cual, si supiera lo que tiene ese socialismo, ni lo nombra, porque no lo podría aceptar. Después, digo, si hay un cáncer, digo, claro, tenemos mucho socialismo en este país. Pero quiero ir sobre lo que dijo Amadeo. Lo primero que te voy a decir, digamos, Eduardo, no me digas que soy de derecha, soy libertario, si no lo sabía, bueno, pero digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, no caigamos en burradas. El segundo punto es el siguiente. A ver, digamos, Amadeo habla, digamos, del gradualismo, ¿sí? Yo te explico que todos los planes de estabilización desde el 52 en adelante de shock, salvo el del 59, fueron expansivos y todos los gradualismos terminaron mal. Y este gradualismo que propone Cambiemos va a necesitar 10 años de ajuste, por lo menos, hasta estabilizar la relación deuda-producto en 75%. Y a un emergente no le prestan más de 55%. ¿Sabés qué quiere decir? Eso se llama piña. Sí, con lo cual, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? El costo va a ser cuando nos peguemos la piña. Javier. ¿Sabés qué? Cuando nos corten el financiamiento y nos peguemos la piña, guardá este video y lo quiero ver a Amadeo. Voy a discutir
esto con Amadeo. Cuando nos peguemos la piña, digamos, con tu gradualismo, dale. Por favor, Izquierda, Amadeo. Te pido, Santiago. por favor, Por favor, es muy simple. Levantás a Maduro, ahora me levanto y me voy. Mi respuesta es muy simple. Javier Milei, en este momento sos presidente de la Nación. Y hay que bajar 5 puntos el déficit fiscal. ¿En qué? Contame, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a echar 1 millón de personas? No. Déjame que yo te diga la propuesta. No me armes la propuesta vos. Yo te la digo porque yo la vengo explicando. Pero vos, como sos parte de la corporación política, no querés ceder el gasto. Dale que yo te la explico. No me pongas vos palabras a mí. Yo te la digo. No se lo voy a permitir. Si querés ir al programa de ajuste, yo te lo explico. Yo te explico mi programa de ajuste. La pregunta es... No le voy a permitir que diga lo que voy a hacer porque te lo digo yo. Necesito un vocero. Pero no necesito un vocero. No necesito un vocero, te lo puedo explicar yo. No, pero no soy presidente igual. No, también no soy presidente, ni lo quiero ser. Por favor. La verdadera grieta es entre los que laburamos y nos rompemos el lomo generando riqueza y los parásitos de la política. ¿Sí? Nosotros tenemos la presión impositiva más alta del mundo y gracias a ese conjunto de parásitos, que son los que verdaderamente están bien acá, ¿sí? Nosotros cada vez tenemos que remar ¿Quiénes más son los parásitos? Claro. Los políticos, Acá la corporación política, exacto. Ustedes sí, ustedes son los parásitos, ustedes son los que nos empobrecen, ustedes son lo peor, ustedes son la decadencia. ¿Me referís a mí, Javier? También, obvio, Daniel. Muy bien, Javier, gracias, Javier. Los políticos acá, digamos, son A ver, de lo le va a peor. contestar, le digo parásito. A ver, diputado, por favor. Mira, la verdad que habría que preguntarle a Javier qué haría él, porque la verdad que yo lo escucho hace años hablar siempre de Vivo dando pero mi programa económico. nunca tuviste un rol para resolver nada, porque lo tuyo es venir acá a decir cosas y nada más. Y bueno, tirar esa es la títulos, típica que dicen ustedes. Javier, o sea, hay un montón de propuestas que le hice. Hay un montón de propuestas. No dirigiste ni una plomería, mentira, Javier. Mentira, yo propuse un montón de cosas. Lo que pasa es que ustedes, si no es las que les gustan a ustedes, que les pasa la plata por sus porosas manos, no les gusta. Ese es el problema. La responsabilidad de acá. Sí, la responsabilidad, sí, dale. Somos un país. La responsabilidad que tenés, mirá el desastre que está llevando el país, dale. Esa es la responsabilidad. Cuando el gradualismo, dale. Esa es la responsabilidad tuya. Por favor, Javier. Creo que a ver, ¿estamos los que laburamos? Sí, generamos riqueza. Yo vos no te vi laburar parásitos nunca. como eso. Yo vos no te vi laburar nunca. Sí, bueno, a vos no te vi laburar nunca. Lo único que te veo es acá. A vos no te vi laburar se genera riqueza. Parásito. Tranquilo. Parásito. A vos no te vi laburar nunca, la Javier. política, inútil. Nunca te vi laburar. Lo único que haces es gritar en los la programas. política, inútil. Lo único que haces es gritar en los programas. Chupasangre. Me parece Es la falta de respeto como los afanan con los impuestos. Es la presión Basta, fiscal más alta del mundo para tener estos políticos de mierda que los hunden. Vamos, eso es robo. A ver, el tema es así. Regalados son caros. A ver, por favor. Regalados son caros. Basta. Si vos vas a hacer... A ver, el capitalista es socio del trabajador. ¿Sí? Si vos vas a perjudicar al que va a invertir, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Porque vos lo vas a matar a impuestos, no va a invertir. Si no invierte, ¿sabes quién es el que termina siendo perjudicado? El trabajador, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene bienes de capital, no tiene productividad y tiene salarios miserables. Esto lo venimos haciendo desde hace 80 años. Y de ser el quinto país más rico del mundo, somos el número 60. La presión fiscal en Argentina, para el que está en blanco, es del 70%. Te hablan de los nórdicos. Vos sabés que Suecia, a fines de los 80, con la presión fiscal en el 75%, quebró. Entonces, hoy es uno de los países líderes en libertad económica, bajaron la presión a menos del 40%. Es decir, con lo cual, digamos, tanto que les gusta Pero el tenemos ejercicio... ¿tenemos más presión impositiva que esos países? Sí, ¿Cómo somos está el jodiendo? país con más presión fiscal en el mundo. Mirá, como la fíjate moda. esto. Por Mirá, eso, mirá, vos por cada 100 que recibís en el bolsillo, ¿sí? A tu empleador le cuesta 165, ahí hay 65 en el medio. Pero cuando vos te das vuelta y vas a gastar, la mitad de lo que pagás son impuestos. Quiere decir que vos estás pagando 115. ¿Y quién va a invertir acá? ¿Cuánto? Nadie. Ni Superman. Ni Dujon. Ni Superman. ¿Cuánto trabajo en negro hay en esos países nórdicos? A ver, ¿Cuál es la cantidad de trabajo en pero negro vos, que hay en los países pero nórdicos? Gustavo, ¿vos te Trasladémoslo a lo que crees, pasa en Argentina. que la gente está en negro porque quiere o porque no tiene otra posibilidad? Está en negro porque no tiene otra posibilidad. Y como a vos te matan a impuestos, no te queda otra que caer en el mercado en negro. O sea, nadie va a delinquir porque sí. Lo hace porque no tiene salida. Es decir, entonces, en tanto y en cuanto no se baje la presión fiscal,
va a ser imposible invertir. Y si vos no invertís, ¿sí? No hay acumulación de capital, no crecés, no tenés productividad y los salarios se vuelven miserables. Es decir, si no cambiamos estas estupideces que traemos de hacer keynesianismo desde hace 80 años, vamos a seguir cada vez más pobres. Entonces, o cambiamos eso, digamos, entendemos que lo que genera riqueza es el sector privado y que el sector público en realidad es una manga de parásitos que destruyen al sistema y eso es lo que lo tira para atrás. Y si no cambiamos de eso, me temo que mis nietos envidiarán al bienestar de Somalia. Y quiero corregir la frase. ¿Para qué tenemos acá diputado el que va a decir parásitos? Sí, por favor. ¿Piqueteros lo dejás a los piqueteros? Sí. Piqueteros. No, ¿sabes lo que pasa, Seferino? Que vos no podés tocar... Mira, Ayn Rand, digo, bien libertaria, ¿sí? Minarquista, en su libro La virtud del egoísmo tiene un capítulo que se llama La ética, ¿sí? de la emergencia. Vos no podés dejar que la gente se muera. No. Entonces, vos tenés que buscar la forma para que la economía vuelva a crecer. Entonces, en la medida que crece y los salarios suben y la gente está mejor, ¿sí? Solos van saliendo de los planes sociales. Solos los empleados públicos van a encontrar el incentivo para el derrame nos la vendieron en los 90. ¿No? A ver, el derrame ya nos contaron. La teoría del no derrame. Eso es falso. Eso es falso. Te voy a explicar porque estás diciendo una burrada. ¿Sí? El capitalismo se basa en la cooperación social. Si hay derrame para los dos lados. No mientas. Decime qué parte de la literatura un liberal habló de derrame, porque eso es falso. No hay ningún país del mundo capitalista desarrollados que se haya desarrollado en serio sin un apoyo y una política todo lo contrario, dejaron de crecer a partir de la década del 50 cuando empezaron a subir los impuestos y los gastos públicos demenciales. No hace falta gritar que estamos cerca. No, porque estás mintiendo, estás diciendo cosas que no tienen correlato empírico. Entonces cuando se miente hay que decírselo en la cara, sobre todo siendo un político. Los estados europeos... Sí, pues en la zona que menos crece del mundo, dale. Los estados europeos han garantizado... No, pero mientes, porque este tipo después te mete la mano en el bolsillo cobrando de impuestos. ¿Sí? Este tipo que es diputado, ¿sí? Gana 96 veces lo que el decil más bajo de la distribución. Gana 6 veces lo que gana el decil más alto. ¿Sí? Son unos delincuentes. Bueno, entonces, ¿me entendés? Y te dicen, no, porque en otros países del mundo ganan. ¿Sabes qué? En otros países del mundo el equivalente de que debería ganar uno sería 65.000 pesos. Que se baje el sueldo, entonces. Quiero verlo, que se baje el sueldo. No se puede hablar. Porque mentís. Pero dejalo que hable, por favor. Pero ¿cómo querés que me ponga si miente? Los estados se necesitan para empujar políticas públicas y eso son definiciones políticas. Y la historia argentina, cuando logró desarrollar procesos industriales, lo hizo empujado por el Estado también y por las fuerzas vivas de la sociedad, los sindicatos, las organizaciones, interactuando y dialogando. El mercado no va a venir a solucionar nada. Ese cuentito que hoy nos cuenta... ¿Me explicás qué es el mercado? Porque hablaste del mercado. Ese cuentito que hoy nos cuenta... de pie por el mercado, pero decime qué es el mercado, dale. Dale, decime qué es el mercado. Dejá de mentir. Otro zurdo, dale. Está bárbaro. Zurdo empobrecedor, dale. Vamos. Máquinas de generar pobres. Respetémonos. Sí, a ver. Por la izquierda. Está bárbaro, ese histrionismo está bárbaro, pero realmente eso... pero vos sos un empobrecedor. No es así, igual. Vos lo que estás proponiendo es el modelo que nos hizo pobre. La gente no puede pagar las tarifas. Pero quiere proponer el modelo que nos hizo pobre. Pobre si estamos. Justamente. Bueno, pero quiere más. A ver, por favor. O sea, nada, Somalia nosotros ahora. Ya está. No se puede decir el show de... Sí, por favor. El show contestá con argumentos. Por favor. Pobre está la gente que no puede llegar a pagar las tarifas. Hoy había una oportunidad en el Parlamento de debatir alguna herramienta, algún criterio, no de sacar la ley perfecta, de sacar la ley posible, de construir una voz más en un problema que viene planteándose en la realidad, no por los políticos o los diputados y las diputadas, sino por la sociedad. Ayer habló la UIA, hablaron las asociaciones de consumidores, hubo movilizaciones como las de hoy durante todo el año pasado. Hay un problema alrededor de cómo se actualizan las tarifas. Acá, digamos, el diputado dijo que el mercado no funciona. Es muy interesante. Porque dice no, porque cuando falló, porque dice no, porque cuando falló, ¿sí? Que el Estado no llegó, o sea, cuando el ente pesado, chancho, que no sirve, no llegó, la gente se organizó espontáneamente para dar solución. ¿Sabes qué? Eso se llama mercado. La gente organizándose espontáneamente, te das cuenta, ni siquiera sabés lo que criticás. ¿Sí? Digamos, agradecer al capitalismo. Vos mismo acabaste de describir el orden espontáneo que guía el mercado. Frente al problema, la gente se organizó
y lo resolvió. Eso se llama mercado. Ahora, que No, vos no eso se sepas llama qué es el sociedad. mercado, no, Eso se llama vos no sabés lo que es el mercado y organización criticás social, algo que no se sabés. llama. Entonces, digamos, y Es además, una discusión en de tu hace ignorancia 50 años. nos perjudicás a todos con esas ideas estúpidas que traes acá. Porque dice, Ay, no, con la defensa porque del mercado, cuando es aburrido falló, eso. entonces, digamos, justamente diste un ejemplo que te tapa justo todas las cosas que estás diciendo. La única fórmula que consiguió la humanidad para sacar gente de la pobreza se llama crecimiento económico. Hace 200 años la pobreza extrema era 95%, hoy es 5%, y eso se logró porque el PBI per cápita en el mundo se multiplicó por 10. Básicamente es eso. La forma para crecer es invirtiendo. Para invertir la tenés que financiar. Se financia con ahorro. Entonces, cuando vos haces actos demenciales y propulsar todo el tiempo el consumo de una manera irracional, castigás el ahorro, castigás la inversión, no se crece, la gente es menos productiva, ¿sí? ¿Y sabés qué pasa? Son más pobres. Entonces no hay solución, porque yo yo pienso afuera, los que están afuera y decimos, che, tienen que venir a invertir cuando acá la guita, incluida la de los muchos ministros, está en el exterior. ¿Vos vendrías a un país que no tiene luz porque la señora Kirchner nos dejó en ruina y hoy da cátedra y da explicaciones? ¿Vos vendrías a un país donde no hay luz? En verano? ¿Vos vendrías a un país a invertir donde no hay gas en invierno? ¿Vos vendrías a un país que no quiere romper una reforma laboral, no la quiere hacer, y en una pyme 15 empleados a futuro son 15 juicios y en vez de tener 25 empleados tiene 15 porque si no se funde? ¿Vos vendrías a un país que es un desquicio en todos los sentidos? Que no se puede transitar por las calles, que hay un piquete, que la policía es decorativa, que los jueces largan a los ladrones a la calle. ¿Vos vendrías a este país a invertir? Ahora, vos fíjate esto, porque ¿a dónde está la madre de todos los males? O sea, no hay inversión. No hay inversión porque no hay ahorro. Argentina ahorra 15 puntos del PBI, pero en realidad 25 lo aporta el sector privado y 10 lo detrae el fisco con el déficit. O sea, que digamos, por lo menos podríamos tener mucho más ahorro si no tuviéramos tanto déficit fiscal. Pero hay algo peor. El fisco se lleva la mitad del ingreso nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que el sector privado en Argentina, de cada 2 pesos que genera, ahorra 1. ¿Sabés que eso ahorramos más que los chinos? Si no fuera por el nefasto peso del Estado presente. Porque, ¿qué es el argumento que levanta Fernando Iglesias y levanta toda la mierda de la corporación política? Que en realidad, si vos le pusieras sueldos bajos, ¿sí?, se daría un fenómeno de selección adversa donde asistirían a la Cámara los peores. Entonces, digamos, el argumento es que tienen que tener sueldos altos para que asistan los mejores. ¿Cómo vendría a ser? Suponete que vos tenés un trabajador bueno que por el cual pagarías 100, por uno malo pagarías, no sé, por decir algo, 40. La historia le juega sí, contra. Entonces, digo, y probabilidad mitad y mitad, digo, no sé, pagás 70, entonces no te va a venir ninguno bueno, te van a venir todos malos. Ese es el argumento de la selección adversa. Viste que, además, boludito se puede explicar bien, ¿viste? Y no hace falta usar las ecuaciones, digamos, cuando sabes, bobito. Pero, digamos, al margen de eso... Pero anda la historia, Furia, Sarmiento... Bien, no era... bueno, digo, no, pero vamos a en este argumento. Primero, lo que hay que decir es que aun cuando vos pudieras configurar ese contrato de agente principal o principal agente, como quieras decirle, sí, el hecho de que vos pagues el sueldo alto no te asegura que no vengan los malos. ¿Sí? Con lo cual, digamos, hay que hacer mecanismos de selección, digo, hay que aplicar el principio de revelación, digo, hay, digamos, varias cuestiones, digamos, más allá, digamos, de entender solamente el problema de la selección adversa. ¿Sí? Por eso, digo, está toda esa parte de los contratos autolegibles y todas esas cosas. Pero le voy a aclarar a Iglesias y al boludito ese que salió con ese argumento, que ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos estableces la relación agente principal, es decir, el que propone el contrato es el principal, y el agente, o sea, el empleador, y el agente, ¿sí?, el empleado, acepta o no. Y ahí hay 2 restricciones en el contrato. Está la restricción de compatibilidad de incentivos, es que vos tengas incentivos a hacer lo que el principal quiere, y la restricción de participación, entrar o no. Pero es el principal el que propone el contrato y es el agente el que acepta o no. ¿Hasta ahí vamos?
Bueno, a ver, boludito, te voy a explicar. ¿Sabés que no aplica esto acá? Porque, ¿sabés quién son los que determinan las reglas bajo las cuales se contratan los propios, digamos, miembros del legislativo? ¡El propio Estado! O sea, ¿vos conocés algún contrato en el cual la gente le impone un contrato al principal? ¿Te das cuenta que además sos un pelotudo, nene? O sea, no solo que, digamos, te quisiste hacer el banana en algo que, ¿me entendés? Te quisiste hacer el poronga y sos un consolador, porque sos un aparato, ¿entendiste, forrito? Pero, digamos, a los políticos que usan este argumento, les aclaro, no vale utilizar ese mecanismo porque ustedes se emplean a ustedes mismos. Ustedes fijan las propias reglas de ustedes mismos y nosotros, que somos el principal, el pueblo, tenemos que pagarlos a ustedes, manga de inútiles. Con lo cual el argumento del adverse selection, métanse en el orto, porque no aplica. Y aun cuando, digamos, se pudiera hacer alguna vuelta de hoja para que pudiera aplicar, ¿sí? Que igual no aplica, porque usted además tiene el monopolio de la fuerza, ¿sí? Por eso de todas las atrocidades que hacen, ¿sí? Tampoco eso garantiza que me evite tener un ejército de parásitos de mierda como hay en todo lo que es la política. Esto sale este año. Javier, ¿de qué lado estás parado? Yo del lado que implique pagar menos. O sea, a ver, a mí me parece... Más cerca del proyecto Massa que del gobierno, porque hay 120 proyectos. Por ¿no? eso hay un montón de proyectos. Sí. O sea, yo, digamos, conceptualmente, para mí la sociedad se divide entre los que pagan impuestos y los que se benefician de los impuestos. Entonces, cada vez que aumenta la carga fiscal, digo, eso a mí no me gusta, eso como concepto general. Después, digo, tengo algunos problemas respecto a las cosas que fue diciendo Macri, cómo se fue cambiando, cómo se fue panquequeando. Digo, primero en campaña dijo que el salario no es ganancia, y con lo cual que no había que tributar. Digo, después se panquequeó, fue a un reportaje y dijo, no, bueno, en realidad vamos a tocar las escalas que había en el 2001 y las vamos a ajustar. Digo, que esa cuenta se le hizo machinea y lo dejó en offside. Segundo. 3, digamos, después, de vuelta, en cuanto al proyecto de Massa y el proyecto de Macri o el que vos quieras, o sea, a mí lo que me parece es que el mejor es el que tengas que pagar menos. O sea, perfecto. Digo, y después hay una cuestión, digamos, que a mí me irrita particularmente, que es el tema de la cuestión de la progresividad sobre ese impuesto. A ver, si vos tuvieras una tasa plana, aquel que gana más, paga más. Paga más. Sí, ahora, cuando vos ponés la progresividad en el impuesto, o sea, que en la medida que vos vas ganando más, pagás más que proporcionalmente, lo que hay que tener en cuenta, que eso es por dos lados. Uno, el primer problema es que no se estás tratando de igual manera a la gente frente a la ley. Lo cual, digo, es una aberración. O sea, los tratás según cómo le fue. Lo cual es una aberración, porque los tratás distinto. No somos todos iguales frente a la ley. Ya voy con Pacheco porque pone cara no, cuando yo hablas, sé, no, me parece no que tiene otra idea. Eso lo tengo claro. Y después, lo otro, digamos, el impuesto progresivo es castigar al exitoso. Con lo cual, cuando vos castigás al exitoso, lo que vos haces es modificar los incentivos y cuando el resultado de eso es que se produce menos. Vamos con Fernanda y después seguro vamos a dialogar. Fernanda, ¿de qué lado estás? No, a ver, algunas, no sé de qué lado estoy. Estoy del lado de los laburantes, digamos. No sé si alguien de los que están tratando alguno de estos proyectos está al lado de los laburantes. Yo estoy del lado de los laburantes, que es de mi lado, porque también lo soy. A ver, lo que está claro es que, mira, traje los números para no decir un número impreciso. Ajá. En el 2015... ¿Esa fuente qué? ¿La fuente? ITE, de la Fundación Germán Abdala. Sí. En el 2015 pagaban impuestos a las ganancias el 21% de los asalariados. Sí. En el 2016 pasaron a pagar el 36%. Sí. En el 2017, con la reforma que está proponiendo el oficialismo, pasarían a pagar el 40% de los asalariados. Digo, ¿qué me parece? Me parece pésimo, me parece una aberración. Les hago una pregunta a los dos, porque si tenemos un Estado cada vez más grande y los privados cada vez somos menos o un poco más, ¿cómo hacemos con esta historia? No, pero a ver, bajar el gasto. ¿Cómo? Bajar el gasto. Bajar el gasto. ¿Cuál es el problema acá?
No. A ver, la cuestión no es bajar el gasto. Sí, es bajar el gasto porque cobrar impuestos es un acto violento. Sí, es un acto violento que cercena libertades individuales para que alguien desde una poltrona decida por mí sobre mis recursos, con lo cual ya vimos que el Estado lo hace bastante mal. Ponele de nuevo las retenciones, tenés un montón de opciones. Lo que está claro es que no podés seguir cargándole todas las mochilas al pueblo trabajador que cerró paritarias en el 30% y le están clavando una inflación del 45% anual. Más que decía ahí, bajamos la inflación al 20%. ¿En qué burbuja de globo vive este muchacho? Es el presidente de la Nación. Lo dice el Instituto Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Renta, 44,7% de inflación anual. Yo soy partidario de devolverle los recursos a quien los genera, ¿sí? Es más, la presión tributaria que teníamos antes es la que hace que en los últimos 4 años del kirchnerismo la economía se estancó y en términos per cápita cayó, ¿sí? Con lo cual, digamos, ese sistema de presión tributaria desbordante era inviable. Bueno, lo que me, el sistema de relajamiento tributario sobre los ricos generó una caída de 3,4% de la actividad en el segundo trimestre y ahora le va 3,7%. Diego, ¿no te parece que hablaste mucho durante 12 años y no dejaste hablar a nadie? Dejá hablar a alguien. Ahora que podemos hablar, dejá hablar a alguien. Sí, bueno, Diego, y vos no me estás dejando, y vos no me dejás terminar la mía. Entonces, desde mi punto de vista, lo que Argentina necesita es una profunda reforma del Estado y que baje el gasto público, porque con esta presión fiscal este país es absolutamente inviable. Y obviamente que, claramente, yo estoy del lado de los trabajadores, porque si fuera por mí, digamos, yo los eliminaría los impuestos. Pensé que eliminarías a los trabajadores, que era una posibilidad. Ese es el cliché que armás vos, que armás muñecos de paja para atacar cosas que no existen. No, porque como son digamos, un costo laboral y los costos también hay que bajarlos, no, pero eso, igual que ese gasto, problema está en tu por ahí lo bajamos de la categoría de trabajador esclavo y cierra el paquete. No, ese está un problema en tu concepción errónea de la economía, que vos crees que los precios se determinan desde los costos. Un liberal, como es mi caso, donde los precios son los que determinan los costos, ese no es un problema. Con lo cual, digamos, es el consumidor en su decisión soberana determina a quién se le paga. No esa aberración que estás diciendo vos. ¿Qué decisión soberana puede tomar si le sacaron la plata de los bolsillos? Pero justamente se la sacó el Estado. Se la sacó el Estado que lo agobió en impuestos en tu kirchnerismo querido. Que le saca la comida de la gente. Se la sacó el kirchnerismo matando los impuestos. Si ese fue el primero que le sacó. No, los impuestos se lo bajaron a los pero le subió la presión fiscal 16 puntos del PBI su gobierno. Son los dos tremendos. Pueden parar. Pueden parar a la gente. Nos reventaron impuestos. La única forma que se conoce para salir de estas cuestiones es creciendo. Y para crecer, básicamente hay que cambiar la conceptualización de cómo se ve la economía. De hecho, la discusión previa sobre Venezuela estaba mal enfocada desde lo económico, porque estaban todos muy preocupados por las distintas dotaciones de recursos, ¿sí? Y, digamos, en algún momento Johnny también menciona, Venezuela es un país rico y el problema es la distribución. Bueno, ahí en realidad es el corazón de todos los males en creer que vos tenés una distribución y que violentamente la podés redistribuir. Porque el caso de Venezuela, digamos que se parece mucho al nuestro, tuvo Estado presente, tuvo justicia social, ganaron derechos y terminó en un desastre económico. Esos desastres económicos, que nosotros también los tenemos, ¿sí? Lo que sucede es que genera más demanda de intervención. Y cada vez que vos intervenís más, el desastre económico es mayor y vuelve más intervención. Cuando vos, entonces, metés al Estado adentro de la economía, generás un daño enorme. Y nada por nada Argentina era el 5º país más rico del mundo, ¿sí? Y hoy está debajo del 51, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que modificar es le tenés que devolver a la gente la libertad. Necesitás que el sistema funcione libremente. Tenés que sacarle la bota opresora del Estado de la cabeza a la gente. Y eso es, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos. Vos sabés que aquellos países que son más libres, el decil más pobre de la distribución es 11 veces más rico que el de los pobres. La cantidad de años de vida es 15 veces, son 15 años más. Claro, 15 veces más. Claro, el número de pobres oscila, si son los muy extremos son 48 veces menos y si no son 24 veces menos. Para que nos perdemos. Sí, por favor,
Voy a disentir con Milei porque, bueno, él tiene estadísticas internas. Acá no pasó nada de lo que vos decís, ni narrás. Cuando el Estado se desentendió de su intervención económica, el país colapsó y en términos de indicadores sociales y productivos se desmoronó. Las dos más grandes participaciones de los trabajadores sobre el PBI fue con intervenciones drásticas del Estado. A mediados de la década del 50 del siglo pasado, casi 50 y 50 para los trabajadores con Perón, por eso lo derrotan. A mediados de los 70, casi un 47% de participación de los trabajadores y crecimiento en la participación funcional del ingreso durante la etapa kirchnerista. Al contrario, cuando el Estado se retira y el emblema del retiro fue la dictadura militar que termina de bajar el paradigma neoliberal en Argentina, de 6 puntos de pobreza pasamos a 54 en la crisis del 2001, después de 30 años de neoliberalismo o más. De 3 puntos de desempleo pasamos a 24 puntos. De 2 puntos de indigencia pasamos a 30 puntos de indigencia. No es así. Cuando el Estado se retiró, Argentina se desmoronó y los que más sufrieron fueron los sectores populares. En Argentina, la intervención del Estado creó una sociedad más integrada, más justa, Santiago, mejor, más distributiva y productivamente pujante. Sí, pero es que el tema era las marchas. Fíjate lo que hace Macri en 14 meses. Aquellos países que han abrazado a las ideas de la libertad, ¿sí? ¿Sabes qué? Los trabajadores tienen un peso en la distribución del ingreso del 70%. Además, no es cierto lo que dice, digamos, con lo de la dictadura. Ya cuando Argentina llegó a la dictadura, ya había perdido en el ranking mundial más de 20 puntos. Es mentira que la decadencia argentina inicia con la dictadura. En realidad, ya con el gobierno de Perón, el segundo gobierno de Perón, pierde 10 puntos en el ranking y después termina perdiendo 14 más. Es decir, la intervención del Estado ha generado un desastre. Es más, lo que él dice de los 70 también es mentira. ¿Sabes por qué? Porque se está olvidando que en el medio hubo algo que se llamó Rodrigazo, que llevó la tasa de inflación del 30% y la pobreza a más del 20%. A través de la intervención gremial, que es otra de las grandes instituciones que logró la Argentina. ¿Sabes qué, Bartemio? La inflación es un fenómeno monetario. No mientas con eso. No mientas con eso. Es un pensamiento muy gorila. Por ejemplo, volvamos al tema fiscal. En los últimos 8 años del primer gorila de la noche, sí. En los últimos 8 años del kirchnerismo, la cantidad de dinero creció el 540% y los precios 520%. ¿Cómo que no hay relación monetaria? Tomás los últimos 70 años de historia argentina, la cantidad de dinero creció 150%, y los precios subieron 147%. Solamente a un loco se le ocurre negar la relación entre la emisión monetaria y la inflación. Y esa emisión monetaria está destinada, al igual que en Venezuela, a financiar el déficit fiscal de esa política fiscal delirante de la redistribución del ingreso y que después genera unas crisis fenomenales a nivel, estratosférico en materia social. A ver, ¿podemos parar un poco? Sí, Pará por el informe de la marcha, no sé por qué nos fuimos a... Sí. No, bueno, volvemos a la marcha. Algo que vale la pena. A ver, porque acá están hablando de que este gobierno hizo el ajuste. Acá lo que no ha habido es ajuste. A ver, te doy los números para que entendamos. Jubilaciones. Qué miedo que tengo cuando dicen eso, por favor. Asignaciones familiares, 66%. Las fuentes de Milei. Transferencia a provincia, en materia educativa, 326%. El déficit fiscal primario, que es el operativo, subió 60%. El financiero, acá no hubo ajuste fiscal, de la línea ortodoxa. Acá lo que vos tenés es un socialismo amarillo, que le gusta hacer populismo light y cool, pero nada que ver con lo que requeriría un ajuste ortodoxo en serio. Que además te cuento, en Argentina todos los ajustes de shock, sacando el del 59, fueron expansivos. Y todos los ajustes graduales, como el que intenta el gobierno, que además es típico de los gobiernos socialdemócratas, ¿sabes qué? Terminaron todos mal. Y el caso más emblemático de ajuste gradual que terminó mal, ¿sabes cuál es? El de la dictadura. Y todos claman por el ajuste, gradualista. Todos terminaron mal, todos terminaron en crisis, todos terminaron con más pobres. No, dos datitos hoy en los diarios, 23.000 millones de pesos de emisión monetaria. La deuda que ha tomado este gobierno ha duplicado la deuda que había dejado el kirchnerismo, el peronismo, el gobierno de Cristina. Este mes tenemos una inflación de 2%, la crisis económica y social que vive la Argentina es enorme y no tiene que ver porque está dándole vuelta a algo que ya fue descartado por este gobierno, que es la idea de la herencia recibida. Ya
focos funcionarios hoy siguen hablando de herencia recibida porque ya después de un año tienen que empezar a después de un cambiar año la de licuás. cantinera. Vuelve la plata. Pero no sigamos con el tema de herencia recibida porque este gobierno ya ha hecho trazo grueso. Esto es central frente al planteo de Argentina que están construyendo. A ver, déjame por favor contestarle rápido, porque las cosas que dice verdaderamente son increíbles. ¿Sabés que si fuera cierto lo que dijiste de que se duplicó la deuda? ¿Vos sabías que el kirchnerismo dejó de deuda 250.000 millones de dólares? ¿No sabés qué? Tendríamos hoy 500.000 millones de dólares. Lo que acabás de decir. Pero ¿de dónde salen esos números? Cuando mirá, eso lo publicaba la Secretaría de Finanzas de tu gobierno. El Banco Central dice las publicaba la Secretaría de Finanzas de tu gobierno. Con lo cual, digamos, primer disparate. Segundo disparate, la emisión de 23.000 millones de pesos que acaba de mencionar recién tiene que ver con que el Banco Central monetizó 1.500 millones de dólares que consiguió de deuda el gobierno y el Banco Central emitió para comprar esos dólares. Con lo cual también, Diego, estoy diciendo otra pavada. O sea, compró contra reservas, ¿sí? O sea, generó reservas el Banco Central, o sea, emitió para comprar esos dólares. Con lo cual, digamos, lo que estás diciendo no tiene ni pie ni cabeza. Si lo que estás diciendo fuera cierto, ya tendríamos deuda por 600.000 millones de dólares, lo cual es un disparate. Ya tendríamos más que un PBI. ¿Vos sabías que este gobierno llevó a más entre deuda pública y privada a casi 100.000 millones de dólares? Ese es un número... Eso no es cierto, digamos, o sea, no te da los números. O sea, a ver, lo que vos tendrías que entender es que, mira, vos lo que tendrías que entender, digamos, que la economía, digamos, hay cuestiones emocionales, pero lo que manda principalmente son los números. Entonces, lo que solamente a ver, vos no podés estar sumando, sí, digamos, lo que dice cada uno, digamos, debes tener un problema de doble contabilidad. Digamos, debes estar duplicando la cuenta. Tienes algunos problemas graves para sumar. Si ese es tu estilo. No, mi estilo es... ¿Cómo sabés de doble contabilidad? Mira, hay algo que se... Mira, podés entrar. Podés entrar a internet. Podés entrar a internet, que es algo que no se te tiene negado. A ver, podés entrar... Mira, podés entrar a internet, es algo que no se te tiene negado. Podés chequear cuánto dejó de información tu gobierno y cuánto la llevó este gobierno. Mira, yo tenía un jefe que me decía, primero los datos. No le podés tener tanto desprecio a los datos. Me parece que no podés dibujar un cero ni con un más, hermano. Por favor. O sea, sé más riguroso. Están las fuentes estadísticas. Entiendo que vos venís de una época que se dibujaban los índices, entonces te gusta el surrealismo. Pero da pena. Por favor, da pena diciendo esas cosas. O sea, yo leo y estudio. Es decir, vos, no, claro, el problema es que vos debes estar leyendo los que escriben pavadas que te gustan a vos. Andá y metete en internet. Existe algo que se llama internet, podés chequear los datos. Podés chequear los datos, están en internet. ¿Qué le tenés alergia a un Excel? ¿Le tenés alergia al Excel, a un PDF, a un Word? Además que un economista tenga tanta emocionalidad. Pero claro, porque entonces es puchiniano, obviamente. No viste nada. Hoy está tranquilo. Pará, está tranquilo, por ahí se brota, ¿eh? Se brota. Sí, la peluca le sale corriendo. Mirá, escuchá lo que saben, a vos te digo. Dale. Kicillof habló y dijo... Listo, vamos. Dios, no sabía que te dedicabas al humor también. Yo creo en la libertad, yo creo en los individuos. Es decir, porque aparte aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. Es más, el decil más bajo de la distribución del país libre es 11 veces más rico que el decil más bajo del país reprimido. Pero ahora te paso un dato más importante. El ingreso del decil más bajo del país libre es el doble que el ingreso promedio del país reprimido. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que debajo del valor promedio del ingreso hay más del 75% de la población, ¿sí? Por eso, digamos, tienen 25 veces menos pobres. O sea, la solución, ¿sabes qué? Ese es el modelo de la libertad. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que si vos querés un caso donde se aplicó exitosamente, te lo puedo pasar. Se llama Argentina. Sí, fue el proyecto de Alberdi, de la Constitución del 1853-1860. ¿Sabes qué? En 1895, después de haber sido un país de bárbaros, éramos el país
con el PBI per cápita más alto del mundo. Oscilamos en la primera parte del siglo XX entre los primeros 5 países, a pesar de que nuestro principal socio comercial, que era Inglaterra, había entrado en guerra, ¿sí? Es decir, Argentina era una tierra para el sueño, es decir, estábamos en el culo del mundo y se venían acá, o sea, iban a Estados Unidos, que lo tenían al lado, venían acá, es decir, este país era una tierra de oportunidades, ¿sí? Ese es el modelo. Ahora, ¿sabes qué? El Poder Ejecutivo entraba todo en la Casa Rosada en esa época. Hablale, Javier, nos queda poquito tiempo. Hablale a los chicos, a los camarógrafos que están acá, tienen más de 30, son buena gente, yo trabajo todos los, son laburantes, pero laburantes. No digo tirarle una tabla de salvación, no sé, háblale a ellos. A ver, yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente, ¿sí? Y los principales promotores de estas ideas son los políticos. Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone que uno de los mejores dirigentes de Argentina. ¿Sabes contra quién van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema. Los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina del Sur, ¿sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, sí, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. Pero ¿de dónde salieron esta manga de sátrapa? ¿Sabes por qué? Porque además en todo ese proceso, no solo que destruyeron la economía, empobrecieron a la gente, ¿sí? Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y multiplicaron por 6 el número de pobres, ¿sí? ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿saben qué? Quieren, digamos, quedarse en este país, ¿saben qué? Tienen que identificar el enemigo son los políticos. Hay que ir contra los políticos. Ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. Santa tu novia, ¿no? Porque cuando arranca... También es liberal. Sí, como para que no lo fuera. Imagínate, pobre Santa viene y te dice, Javier, a mí me parece que el Estado debería ocuparse de... Por suerte no me dice esas cosas. No, pero si me lo dijera estaría bueno, porque, digamos, o sea, una de las cosas que a mí me gusta hacer es llevar el mensaje, llevar, digamos, o sea, digamos, el mensaje de la libertad, ¿sí? A ver, digamos, ¿por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Digamos, esta casta que tenemos, son como los monarcas, y ni siquiera se autoheredan. Son los mismos que estaban en el 2001. No se fue ninguno, estos chorros se quedaron todos. Y hay más, porque además se multiplican, porque tenés que agregar la parentela, sí, porque además tenés que agregar la amante, porque tenés que agregar la familia del amante, y crece, y crece, y crece. Y el bolsillo, digamos, de lo que producen, digamos, es cada vez más chico. O sea, entonces no puede ser que en un país sí le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Es decir, no te puede ir mejor, ¿sí?, siendo un parásito de la política que no produce nada y que cuando hace algo lo único que hace es daño. Porque una de las cosas que pasa, cada vez que interviene el Estado, se genera lo que se llama el fallo del Estado. O sea, fíjate esto, los planes contra la pobreza, ¿qué hacen? Generan más pobres. Mirá el caso argentino. Tengo que terminar porque se me fue el tiempo. ¿Tomás algo para la presión? No, esto es terapéutico. Me gustó verte. Para mí es un placer y un honor siempre venir a vos, a este programa, porque desde mi punto de vista... No digas nada más, ya está. Sos el mejor periodista de la Argentina. Es un placer verte. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.